Bienvenidos a La Bella y el Nerd, el único podcast avalado por mi esposa, en donde discutimos sobre temas geek desde la perspectiva de un nerd y de alguien que no lo es. Aquí le damos voz a la bella agobiada por el nerd. Yo soy la bella y yo soy el nerd. ¡Comenzamos! Pues ¿qué hay, gente? Bienvenidos a otro capítulo más de La Bella y el Nerd. Y como siempre, y enfrente de mí se encuentra la Bella, así que ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí disfrutando de este segundo capítulo para ver a qué nos enfrentamos el día de hoy. Pero bueno, pues el día de hoy hemos nombrado a este capítulo La Bella y el Hardcore Gamer. Pero pues antes de eso, me gustaría hablar, obviamente hoy vamos a hablar de videojuegos, pero ya saben que es desde otra perspectiva, una perspectiva que incluye la diferencia de opinión, que incluye el que a veces no estamos de acuerdo sobre lo mismo o en el mismo tema, pero en fin, a ver, antes que nada, como vamos a hablar de videojuegos, a mí me gustaría saber tu currículum gamer. ¿Qué tan involucrada estás con los videojuegos o estuviste involucrada en los videojuegos? Mi currículum gamer es como los recién egresados de la carrera. Estoy prácticamente en ceros totales, tratando de aprender y sobre todo de adquirir experiencia para jugar, más que nada de conocer un poquito más, ¿no? Y yo creo que conozco acerca de los videojuegos en primera por ti y también por mis alumnos. Pero yo me imagino que de niña, o sea, a lo mejor entrabas y veías las maquinitas o escuchaste alguna vez del Nintendo. ¿Cuál fue tu acercamiento de niña? No tuve un acercamiento a los videojuegos. Yo crecí en un ambiente donde mis hermanos son muchísimo mayores que yo. Tengo un hermano que me lleva 14 años y una que me lleva 12. Entonces, en mi casa no había videojuegos. Aparte de eso, mi papá era un hombre que decía que los videojuegos únicamente te quitaban el tiempo y no te dejaban nada bueno. Quizá y entre mis muy vagos recuerdos fue con un primo que yo me acuerdo que mi tía sí le compró, creo que le llegó a comprar una consola de Nintendo, la verdad no recuerdo así claramente, pero sí por ahí pensando, recuerdo que él sí hablaba mucho de Mario Bros. Y yo creo que ese fue mi primer acercamiento de Mario Bros. Ya de ahí vino el Game Boy, que era el que yo veía en el mercado. Cuando acompañaba yo a mi mamá al mercado, yo lo veía y le decía que yo lo quería, porque me llamaba mucho la atención en aquel momento el juego de Tetris. Me gustaba cómo bajaban los cuadritos, el acomodarlos, pero realmente nunca tuve un juego o un Game Boy en mis manos. Hasta la fecha creo que sigo con eso de querer uno y luego en el celular me descargo el Tetris para ponerme a jugar con él, pero realmente un acercamiento así que digamos como tú de niño jamás lo tuve. O sea, fue nada más el escuchar, el juego de Mario Bros, ¿no? E identificar más que nada al personaje y hasta ahí. Bueno, pero por ejemplo, el Game Boy que tú mencionas, me imagino que no era el Game Boy de Nintendo, ¿no? Porque si tú dices Game Boy, te estás refiriendo obviamente al aparato de Nintendo que por ahí más o menos de los 90 lo vendían con los diferentes cartuchos. Era algo muy caro, no cualquiera podía tener acceso a un Game Boy porque realmente eran aparatos sumamente caros. Yo me imagino que tú te refieres al aparatito, este aparatito sencillo de 2 botones que era a veces hasta diferentes colores, que decían 100 juegos en uno y todos eran cuadritos y
todos eran cuadritos así al estilo Tetris. Yo me imagino que a ese te refieres, pero bueno, ese fue tu acercamiento, ¿no? A los videojuegos. ¿Nunca tuviste ningún primo o algún amigo con el cual tú fueras a jugar a su casa el Nintendo o el Super Nintendo? O ni siquiera el Family, por ejemplo. No, pues es que como te digo, o sea, tanto mis hermanos como mis primos son muchísimo más grandes que yo y realmente no eran de tener el videojuego o de ver en sus casas, ¿no? Que existiera algo relacionado con consolas o videojuegos. No recuerdo que en la primaria se hablara como ahora se habla tanto de los videojuegos o de qué videojuego estás jugando, si hay un videojuego para niñas o si nada más era exclusivo de niños. Pero te vuelvo a repetir, creo que en algún momento llegué a ver una consola en casa de un primo por parte de mi mamá, que es mucho más chico que yo, pero jamás fue de jugar con él. Simple y sencillamente, pues cuando iba yo a su casa, él ahí lo tenía y de vez en cuando lo llegaba a jugar porque tampoco es muy fanático de los videojuegos. Que no sé tú qué pienses, pero incluye el factor socioeconómico, ¿no? Y obviamente que también en donde te desenvolvías para tener acceso a este tipo de aparatos, ¿no? Porque realmente anteriormente, aunque sí eran aparatos muy, muy caros, ¿no? Que no cualquiera podía tener acceso a ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tuve acceso a los videojuegos porque mi papá lo adoptó como negocio. Entonces él tenía unas arcadias, los juegos de maquinitas para los que nos escuchan. Y bueno, ese fue mi primer acercamiento porque mi papá tenía su negocio y compró, en ese tiempo se compraban las tarjetas y pues las arcadias era un negocio que llamaba mucho la atención y que me imagino que en aquel tiempo pues daba bastante entrada económica. Posterior a eso, yo creo que mi papá se quedó con lo de los videojuegos y a mí en lo particular me compró el Nintendo. O sea, yo recuerdo perfectamente cuando mi papá me llevó a, bueno, allá en la Ciudad de México, los que nos escuchan por allá, la plaza de Perisur. Entonces me llevó a Liverpool y yo me acuerdo que ahí me puso, nunca se me va a olvidar porque hasta eso es una memoria muy bonita que yo tengo. Me pusieron dos consolas encima de una vitrina. Era la Nintendo, la NES y era el Super Nintendo. Pero como en aquel momento uno está chavo y uno no sabe la diferencia entre 8 bits y 16 bits y la Super Nintendo era más potente, yo tenía la onda más centrada en Mario. Y para mí yo lo que quería era Mario, así que me fui completamente sobre la Nintendo. Obviamente obvié el poder y que la Super Nintendo era el doble de poderosa. Obvié todo eso y yo me fui directamente por el Nintendo y esa fue mi entrada a los videojuegos. Pero obviamente que los cartuchos son caros, ¿no? Los cartuchos son caros. Hoy en día los videojuegos son muy caros, pero bueno, desde niños esa fue mi entrada, esa fue la manera en cómo yo tuve acceso a los videojuegos. Y pues yo recuerdo que probablemente sí lo platicábamos, a lo mejor a diferencia tuya sí lo platicábamos con los amiguitos, pero bueno, tú eres maestra, ¿no? Uh-huh, o sea, tú eres maestra, sí. A eso te dedicas. Entonces, tú como maestra eres maestra de primaria. Así es. Entonces, pues tú como maestra tú debes de tener una opinión educativa o didáctica. A ver, dime, ¿qué opinas de que los niños jueguen pasen tiempo en los videojuegos? Inclusive como son ahorita, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Es una pérdida de tiempo? ¿Son una pérdida de tiempo los videojuegos?
depende de cómo lo manejes, ¿no? O sea, no es una pérdida de tiempo si como padres o como padre tú le dices a tu hijo, ok, quieres una consola, que te gusta tal videojuego, te la compro, pero siempre y cuando les pongas horarios, les pongas tus propias reglas y también te informes más que nada de qué tipo de videojuego le estás comprando a tu hijo o a tu hija. En este caso yo recuerdo, ahorita se me viene a la cabeza, hace un par de años que yo di primer año, pues ni estamos hablando de niños de 6 a 7 años, una niñita de, pues entre esa edad estábamos hablando y me dice, es que yo juego Grand Theft Auto. Y recuerdo que en aquel momento tú estabas jugando Grand Theft Auto porque te habían prestado el juego. Y le pregunté, ¿le juegas Grand Theft Auto? Sí, yo lo juego con mi papá y a veces cuando mi papá no está, pues yo lo juego solita porque ya sé encender la consola y todo eso, ¿no? Entonces, esa inquietud, o mejor dicho, esa duda me salió y empecé a platicar con ella de videojuegos y le pregunté qué otros videojuegos también había en su casa, ¿no? Pues resulta que también entre esos videojuegos estaba el de God of War y me quedé sorprendida porque son videojuegos para adultos, no son aptos para niños. Entonces, a tu pregunta de que si es una pérdida de tiempo o no, yo siento que no es una pérdida de tiempo siempre y cuando estén establecidas tus reglas y tus tiempos, ¿no? A lo mejor yo si tuviera un hijo y en este caso que aquí hay una consola, yo le diría, sí, quieres jugar, ok, pero ¿sabes qué? Vas a jugar después a lo mejor de que hagas la tarea, después de que cumplas con tus actividades dentro de la casa y con gusto puedes jugar 1 o 2 horas, ¿no? Entonces, siempre debes de medir el tiempo hacia los niños, establecer cuánto tú les vas a permitir jugar y como padre también estar informado de qué tipo de videojuegos les estás comprando. Sí, algo que yo he aprendido en todo esto es que en la parte de atrás del videojuego viene especificado para qué edades son y si es recomendable para adolescentes, para niños o únicamente para adultos. Que de lo que tú hablas es precisamente la clasificación ESRB. Así es. En donde pues está clasificado para adolescentes, para adultos. Y bueno, ya tenemos ahí una clasificación que bueno, o sea, inclusive hace poco se dio mucho esta polémica con el niño que desgraciadamente le disparó a sus compañeros y a su maestra y le echaban la culpa a los videojuegos, ¿no? Y yo me acuerdo que esa vez yo hice un pequeño video sobre una opinión mencionando precisamente que había muchas investigaciones ahora 20 años o 30 años después o 25 años después sobre las conclusiones que los videojuegos realmente no generan violencia, no generan sí generan a veces un poco de frustración, pero no generan una violencia tal, no desarrollan en el niño que el niño se comporte de forma violenta, ¿no? Ya hay estudios que apuntan más hacia ese sentido, ¿no? Y bueno, regresando, obviamente, yo sí creo que también los papás deberían de cuidar el tiempo que pasan sus hijos en la consola. De hecho, por ejemplo, en China el gobierno se ha metido de tal manera en que básicamente solamente quieren que jueguen no más de 3 horas al día. Y me parece que también les ponen tiempo en los fines de semana, ¿no? Y que no jueguen en línea tampoco durante determinado número de horas. China se ha puesto un poquito más estricto con el tema de los videojuegos, tratar de controlar, porque obviamente que el gobierno, en este caso chino, piensa que es una pérdida de tiempo, ¿no? Y que deberían de estar pues desarrollando sus habilidades a lo mejor en otros aspectos, llámese arte, llámese música, llámese lo que sea, que si quieren
Algún día podemos hablar si los videojuegos es arte o no, porque realmente ya los videojuegos ya incluyen mucha cinematografía, ya incluye muchas historias muy complejas y complicadas que tampoco no son para niños. A ver, ¿qué juegos ahorita en este momento no recomendarías para que los niños jugaran? Ay, pues es que tú juegas puro violento. Pero te podría decir, los dos que mencioné anteriormente, Grand Theft Auto, God of War, Red Dead, también tiene un Red poco Dead Redemption de violencia. No es violencia, pero yo digo que es más como un juego gore. Hay mucha sangre. Entonces, para niños de cierta edad, yo creo que esos no son apropiados. También yo creo que incluiría ahí el de Metal Gear, que también tiene un poquito así como de mucha sangre. The Last of Us. Sí, también es. Yo siento que ese juego es un poco más violento, ¿no? Porque se trata de la supervivencia, pues, del más fuerte. Entonces sí es la combinación de violencia con algo gore, ¿no? Porque sí ves sangre. Por ejemplo, el segundo juego de Last of Us, sí hay unas escenas que yo llegué a ver y dije, realmente eso es lo que pasa. Pero no está lejos de lo que muchas veces los mismos niños ven en películas o ven en series. Yo jugando The Last of Us, yo mismo tuve que hacer la cara a un lado, porque sí había escenas en las que decías, ay, no, no lo hagas, ¿no? O sea, sí había escenas bastante fuertes, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un tema bastante interesante, bastante polémico. Si los videojuegos son una pérdida de tiempo, si desarrollan algún tipo de habilidades. ¿Tú crees que desarrollan algún tipo de habilidades los videojuegos? Siempre has hablado de habilidades psicomotoras, de habilidades, bueno, necesitas los dedos, ¿no? Necesitas tenerlos, ¿cómo se llama? Aprenderte en dónde están los botones, aprender a reaccionar. ¿Ves algo de positivo en los videojuegos? Yo creo que sí te desarrollan ciertas habilidades, ¿no? O sea, porque no es fácil estar viendo la pantalla, poner atención a la plática, a lo mejor, que existe en ese momento por la cinematografía que hay en los videojuegos, y estar controlando o estar con el control y jugar, ¿no? O sea, yo hace un par de años, el único juego que he jugado fue el de The Walking Dead Telltale Series, ajá. Game Series, ajá. Lo jugué y las primeras veces para mí era imposible porque no distinguía o no estaba yo acostumbrada a identificar dónde estaban pues llamémosles los botones, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me decías, y es la X y es el círculo, y yo con mis manos, y ay, ¿dónde está la X? ¿Dónde está el círculo? ¿Dónde está el triángulo? ¿No? Y al principio tenía yo que ver la pantalla, tenía yo que ver el control para más o menos, pues, identificar hacia dónde tenía yo que mover mis dedos, ¿no? Ya después, yo creo que de un mes logré más o menos captar dónde estaba cada botón, pero aún así cuando tomo el control y simple y sencillamente para lo más básico, ¿no? Encender la televisión, la consola y buscar en la misma consola Amazon o Netflix, me cuesta trabajo porque no sé, ¿no? O sea, no ubico, mis manos no están acostumbradas a tener el control y estar manipulándolo, entonces sí es un poco difícil y yo creo que sí te tiene que desarrollar una habilidad o varias. Que déjame decirte que ahorita que mencionas el juego de Walking Dead, para los que somos videojugadores acérrimos, PlayStation siempre te recompensa dándote trofeos. Y el trofeo más grande de todos y el que muchos siempre quieren y se investigan y se hacen hasta lo imposible por conseguirlo son los trofeos platino. ¿Tú sabes qué es un trofeo platino? Ni idea. El trofeo platino es cuando tú logras sacar todos los trofeos.
porque PlayStation te va dando logros, entonces te divide los trofeos por trofeos de bronce, por de plata y los platinos. Entonces el platino es el trofeo cuando ya conseguiste básicamente todos los trofeos. Pues déjenme decirles que el trofeo, yo no soy de andar buscando trofeos, no soy tan de sacar platinos. Yo solamente tengo 2 platinos. Y el platino que yo saqué por mí mismo fue el de Spider-Man. Ahí sí fue que yo me metí a sacar el platino, porque la verdad es un juego muy divertido. Y el otro platino que yo tengo es precisamente el de Walking Dead. Y ese platino no es mío, ese platino es tuyo. Mendigo, y hasta apenas me dice. ¿Cómo la ves? O sea que acá la señora que no la señora que no le gustan los videojuegos, la señora que no se la pasa las horas en los videojuegos, tiene exactamente el número de platinos que yo. Vamos empatados, un platino 1-1. Tengo que desempatar definitivamente, pero yo una vez regresé a la casa y la veo con el control en las manos y yo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué está pasando acá? No, pues estaba acabando el juego de Telltale Games. En paz descanse esa empresa, porque de hecho ya terminó. De hecho, me llamó mucho la atención. No, creo que no fue por la historia, sino más que nada porque era como tipo caricatura, se veían como caricaturas. Me llamó la atención. Ya después, conforme lo fui jugando, pues me di cuenta que era un juego de decisiones, y eso es algo que a mí me llamó más la atención, ¿no? El hecho de saber que tú puedes manipular o llevar la historia del juego a donde tú quieras, por las decisiones, sean buenas o sean malas, que tú estés tomando en ese momento, ¿no? La historia es buena. Yo siento que la historia es buena. Creo que acabé nada más la primera temporada. Me faltaron las otras temporadas que me gustaría seguirlas jugando, pero pues muchas veces yo le doy más prioridad a otras cosas. Y ahorita que mencionaste que la empresa pues ya no está funcionando, me acuerdo que hace como 2 años iba a salir otro juego que se llamaba algo así como Over. También de The Walking Dead. Sí, no recuerdo, ¿no? Entonces, Overkill, algo así, sí. Cancelado. Sí, vimos las cinemáticas. Las cinemáticas. Me gustó la primera parte que subieron. Después la segunda, recuerdo que estaban en un coche. Inclusive te había yo dicho, ¿no? Que me lo regalaras de cumpleaños, y yo muy esperanzada con ese videojuego. Me metí a Amazon y hasta puse ahí un recordatorio para que en cuanto saliera el juego yo lo supiera y me lo pudiera comprar. Y yo, decepción, que después dicen que lo cancelaron y que ya no iba a volver a salir. Entonces en ese momento creo que odié a PlayStation y dije, en la vida vuelvo a jugar uno. Veo que poco a poco te va saliendo lo gamer, porque pasaste de una crítica a los videojuegos a analista de videojuegos, ¿no? Ya nos estabas diciendo básicamente The Walking Dead, una buena historia, una jugabilidad de decisiones, y bueno, o sea, así es esto de los videojuegos. Yo creo que al final del día te van atrapando. Y ¿ya jugaste Detroit? ¿Me has visto jugar Detroit? Sí, te he visto jugar Detroit. También es de decisiones. Sí, pero no me llama tanto la atención. No sé si tenga mucho que ver el que es robots, algo que tenga que ver con mucha ciencia ficción, que no soy muy fan de eso. Pero sí he visto, la historia se me hace igual interesante, porque tomas una decisión y ya sobre de eso pues vas desarrollando la historia, ¿no? Inclusive el final, que la otra vez creo que no sé si lo estabas viendo, lo estabas jugando, que hasta te pregunté, oye, que ya lo habías acabado, y me dijiste, es que me faltó esto. Pues... Porque puedes sacar varios finales. Entonces se me hizo muy interesante, ¿no? Algo que dices, a lo mejor en un futuro puede hasta llegar a pasar, ¿no? Sí, así es. Bueno, a ti te gustó el de Telltale, pero porque era de Walking Dead, ¿no? O sea, giraba alrededor de algo que
que a ti te A mí gustaba, me gusta, ¿no? a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con zombies y mundos apocalípticos, ¿no? Post-apocalípticos. Me gustan esas historias. No es la primera vez que veo una historia o una serie que tenga que ver con zombies. Pero sí, o sea, me llamó mucho la atención porque para mí no, vuelvo a lo mismo, no era, la cinemática no era como el típico juego que yo estoy acostumbrada a ver que tú juegues, sino era algo más como una caricatura, ¿no? Entonces como que yo sentí que eso también fue parte para que llamara mi atención y me atrajera. A ver, recomiéndales un juego. No, ya no eres totalmente gamer, pero No. hay juegos ahí en la consola que tú has jugado, que hemos jugado. Recomiéndales un juego y diles por qué. Pues ahorita se me viene a la mente, no recuerdo el nombre, son dos, el que estuvimos jugando sobre igual de un policía con un asesinato. Ok, esa era de la Hidden Agenda. A esa. La agenda escondida. Que para los que no saben, este tipo de juegos son característicos porque tienes que descargar una aplicación a tu celular, entonces no tienes que utilizar el control, sino que es directamente al celular, lo cual se hace muy divertido porque lo puedes jugar entre 4, entre 5. Todos bajan la aplicación, se conectan al PlayStation y en el celular les va saliendo qué es lo que tienen que hacer. Hagan de cuenta que Hidden Agenda es más o menos como aquel como aquel juego de mesa que se llamaba ¿Adivina quién? No. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? En donde tú tenías que adivinar quién era el asesino, buscar pistas, y entonces se vuelve algo bastante bueno. Y el otro era, ¿qué? El juego del saber, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder, que déjenme decirle que en muchas ocasiones yo le gané y eso es algo que no le gustó y ya no lo hemos vuelto a jugar. Bueno, sí, debo reconocer que mi esposa me ganó en algunas veces. Es un juego muy divertido, la verdad es que se los recomendamos. Igual es básicamente, es como un Jeopardy, un maratón, ¿no? Uh-huh. Como un maratón. Son juegos que se juegan con aplicación de celular y son de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces uh-huh. te va preguntando, como por ejemplo, ¿quién descubrió la teoría de la relatividad? Y te ponen ahí cuatro opciones y el que conteste más rápido y bien vas obteniendo puntos. Entonces eso... Y aparte también te mezcla cosas de música, de arte, de libros, geek, citas de libros, y así como que adivinas quién es el autor, quién las dijo, en dónde salió, quién es el cantante, quién es el autor. Entonces es un juego divertido. A mí sí me gustó mucho jugarlo, me entretenía yo mucho cuando lo jugábamos. Pero yo creo que en algunas ocasiones hay veces que como que era un poco repetitivo, ¿no? Porque decíamos, esto ya lo jugamos, o esto ya pasó. Pero sí es un juego en el cual te vas a pasar un muy buen rato. Sí, se los recomendamos ampliamente. Son juegos con celulares. También está el juego de Uno, ese no lo hemos jugado. Uh-huh. Creo que tú no has jugado tampoco la versión de tablero, ¿verdad? No. La versión de tablero, pero bueno, para quienes sepan, el juego de Uno, bueno, imagínenselo, pero en consola de PlayStation 4 y con celular, son juegos bastante divertidos. Aunado a esto y de los videojuegos, y sabemos que hay distintos tipos de videojuegos, violentos y no violentos. Hemos hablado sobre si son una pérdida de tiempo o no lo son. Pero aunado a los videojuegos se viene otra situación, que es el precio de los videojuegos. Últimamente los juegos están muy caros, ¿no? Son juegos que realmente cuestan mucho, y además no nada más es la versión estándar, ¿no? Resulta que tú compras un videojuego que te cuesta aproximadamente $60. Hagan la conversión a pesos o el tipo de moneda que ustedes tengan, y no nada más es gastar $60. Después te están
cobrando lo que se le llama una expansión o un DLC, que te lo venden a lo mejor en otros $10 más. Y aparte de eso, también hay otros juegos que te dicen, tienes que comprar los skins, tienes que comprar esto, lo otro, que el arma, que el paquete de expansión. Por ejemplo, el juego de Horizon Zero Dawn. Cuando yo compré la PlayStation, a mí me vino con la versión estándar. Una vez que yo terminé el juego, me encantó tanto ese juego que la versión, el DLC, la expansión de Frozen Wild costaba $15. Y de hecho la compré a descuento porque costaba $24. Entonces, ¿cuánto es $24? Son como más de 400 pesos, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando que un juego cuesta aproximadamente, como en ese tiempo, 1,200, 1,300 pesos. Entonces, 400 pesos por esa versión, sí es algo de dinero, ¿no? Spider-Man, un juego muy bueno. Te vendieron después el DLC en completo en $24. Pues también lo tuve que comprar. Ya me están haciendo caras acá. También lo tuve que comprar. ¿Qué otro? The Last of Us, creo que va a venir otro DLC, pero no sé si lo van a vender. Red Dead Redemption, tienes que meterle dinero. La vez pasada, ¿te acuerdas que estábamos hablando sobre, oye, es que a mí lo único que no me gusta es que Red Dead Redemption te pide dinero? O sea, tienes que comprar lingotes de oro. Uh-huh. Y para los lingotes de oro, ¿cuánto cuesta? No, pues que te cuesta $15 tener 300 lingotes de oro. Yo, no friegues, o sea, es una lana la que se va ahí. Aparte de lo que tú ya invertiste de primera mano, todavía tienes que gastar más dinero. ¿Tú qué piensas de esto? Ay, pues creo que ya me acostumbré. Pues es que bueno, yo me recuerdo que al principio los juegos sí eran de 1,100, y no se me hacían caros, ¿no? Estaba, yo creo que dentro de no las posibilidades, pero dentro de lo que se podía pagar o lo que se puede pagar, ¿no? Pero en este último que te compraste, que fueron 1,600, 1,500 el juego, y tú me dijiste, no, es que ya cuesta 1,500. Pero por el dólar. Ajá, y yo, ¿qué? 1,500 por un juego. Y para colmo, pues no fue ni físico porque es en digital. Entonces, y les cuento por qué. Porque resulta que el señor lo había pedido meses antes en Liverpool en línea. Y le habían prometido los de Liverpool que le iba a llegar el día en que se estrenara el juego, pero pues no llegó el día en que se estrenó el juego, no salía en la aplicación que el juego ya estuviera en camino, y ese día el señor me hizo un show, un drama, prácticamente no quiso desayunar ese día porque estaba preocupadísimo de que el juego no le llegara ese día, que él lo quería jugar, porque no se quería spoilear con todo lo que iba a salir en Facebook, YouTube, etc. Pues fue, antes de ir a Liverpool, checó en la Play y se dio cuenta que estaba el juego y me dijo, lo tengo que comprar y lo voy a comprar. Entonces lo compró y en plena pandemia fue a Liverpool a cancelar su videojuego. Entonces sí fueron 1,500, pero en línea sí sentía así como que, o sea, ni siquiera lo tienes en físico. 1,500 en línea no es en físico, ¿no? Pero yo creo que trato de entenderte, porque tú lo has visto, ¿no? Hay veces que yo compro libros en línea, pero a diferencia tuya es que los libros en línea son más baratos que en físico, ¿no? Entonces trato de entender esa parte. Pero sí se me hace, pues, algo caro. Yo sé que no todos los videojuegos que salen los compras, pero los que para ti son muy importantes sí los compras. Entonces sí, muchas veces pienso, ¿no? Se viene este juego y lo quiere, y ¿cómo lo va a comprar? ¿Dónde lo va a comprar? ¿Qué movimientos va a hacer para que no se le haga tan pesado? Yo siento que ya en la actualidad va a haber muy pocas personas que tengan la facilidad o el poder adquisitivo, ¿no? De comprarlo. Vamos a poner de ejemplo, por ejemplo,
ay, perdón por decir tanto, por ejemplo, un padre de familia con 2 niños, los cuales les gustan los videojuegos, tienen una sola consola en casa, pero a lo mejor lo que le gusta al hijo A no le gusta al hijo B, entonces tiene que comprar quizá 2 juegos o tiene que ver a quién le va a dar la prioridad, ¿no? Si al hijo A o al hijo B. Entonces yo creo que sí va a ser un poquito más difícil para los papás en estos meses y en los siguientes años tener la facilidad de comprar un videojuego. Sí, porque últimamente sí están muy caros. Creo que inclusive hasta para mí me costó trabajo. Yo realmente quería, el último juego era el que acaba de salir, fue el Ghost of Tsushima. Y yo tuve que decir, yo creo que mejor ahorita no. Porque me voy a meter en problemas, nos vamos a meter en problemas. Tengo todavía juegos que no he terminado, a los cuales necesito darle amor y cariño, ponerles atención, y necesito todavía terminar esos juegos. Antes de que me lo digas, ya sé que tenías planeado decirme sobre el Batman Arkham Knight para PlayStation 3, un juego que nunca... Hay una historia ahí, cuéntala. Sí, hay una historia ahí porque para aquellos que son de nuestra edad, si recuerdan, antes existía lo que era un Blockbuster y era el lugar fantástico donde podías ir a alquilar películas, videojuegos, comprar películas o videojuegos. Entonces siempre que íbamos a alquilar una película se iba a la sección de videojuegos y un día me dijo, que hago paréntesis, era una maravilla ir al botadero y encontrarte videojuegos de PlayStation 3 en 150 pesos, 100 pesos, era una maravilla. Cierro paréntesis, continúa. Entonces recuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Está el videojuego de Batman, lo quiero porque está súper baratísimo. Bueno, y me dio una sinopsis y yo nada más lo volteé a ver y le dije, ajá, pero no ahorita. Bueno, pasó, creo que volvimos a ir a los 15 días, o no recuerdo bien, pero pues en aquella época andábamos un poco cortos de dinero y me dijo, ¿tú crees que lo podamos comprar en esta quincena? Pues yo creo que sí. No le di un sí, no le di un no, le dije, pues yo creo que sí. Llegamos y justo cuando fue a ver si todavía estaba en venta, dice, sí está en venta. Pero pues yo pensando en otras cosas que teníamos que pagar y comprar, y le dije, pero es que si lo creo y no recuerdo, creo que estaban 650, menos de 650. Y le dije, pero es que tenemos también que pagar esto. Uy, ¿para qué se lo dije? O sea, el señor fue así de, entonces, ¿por qué me dices que me lo podía yo comprar? ¿Por qué me estás prometiendo algo si ahorita no me lo voy a poder llevar? Poco faltó para que como niño chiquito se tirara en el suelo y se pusiera a hacer un berrinche. Entonces, yo lo único que hice fue, lo volteé a ver y le dije, ay, ya llévatelo. ¿Para qué? Para que nada más lo jugara, creo que una semana. Eso le tiene aproximadamente más de 5 años. Y el juego ahí está. En la vida lo ha vuelto a tocar. Yo ya le dije, si no lo vuelves a jugar, yo creo que lo voy a vender y me voy a comprar algo a lo cual yo le pueda sacar un provecho, ¿no? Pero así como ese juego, hay infinidad de juegos que tienen no nada más en físico, sino también en digital. Les puedo hablar de ay, se me fue ahorita el nombre. Sekiro. Ese juego salió o iba a salir días antes de su cumpleaños. Y le dije, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños? Ay, el de Sekiro. Bueno, ahí estoy gastando el dinero, comprándole el juego. Lo pidió en Amazon. Lleva 2 años que salió ese juego, no lo ha vuelto a jugar.
otro que le regaló su mamá y muchos que tienen su biblioteca digital que nada más los compra y los almacena y jamás los ha jugado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, y me voy a defender porque aquí están las acusaciones, pero muy, muy duras. Hay muchas veces cuando ya eres grande que tienes el dinero, pero lo que no tienes es tiempo. Y quiero retar a cualquiera de ustedes que después de trabajar, de 8 de la mañana a 9:30 de la noche, atendiendo pacientes, porque yo me dedico a la enfermería, atendiendo pacientes, lleguen ustedes y quieran y tengan fuerzas para jugar. La verdad es que a veces es muy difícil, o sea, es bastante difícil, pero pues al final del día a nosotros nos gusta ver nuestra biblioteca ahí. Ahorita yo estoy viendo mi biblioteca y la veo hermosa y todos los videojuegos y que me están esperando y me dicen, hazme caso. Y ahorita me viene a la mente que hace un mes que fuimos a comprar la despensa. Porque en la despensa, aparte de incluir yogur, jamón, lácteos, verduras, siempre se debe de incluir un videojuego que esté en oferta. Entonces de momento lo veo que llega y en la manita trae un juego de Assassin's Creed Brotherhood, que no lo ha jugado. Bueno, pero lo que pasa es... No, tiene un mes que no lo ha jugado. Pero costaba 200 pesos. Pero no lo ha jugado. Entonces yo veo el videojuego y le digo, ¿qué cuesta? Está barato, 200 pesos. Ahorita que lleguemos a la casa, lo voy a jugar. Pregúntenme si lo llegó a jugar. No, llegó y lo puso ahí en el librero donde tiene sus videojuegos y jamás lo he visto que se sienta a jugarlo. Pero bueno, o sea, hay videojuegos que sí me ves de manera recurrente jugar, ¿no? Por ejemplo, Battlefront, de Star Wars. Yo soy muy fan de Star Wars. Siempre lo estoy jugando en línea. Es un juego... Te quedabas hasta las 3 de la mañana jugando Red Dead. Te quedabas hasta esa hora a jugarlo. Sí, acepto que el día en que se compró The Last of Us 2, lo jugó y lo acabó. Pero pues así como juegas esos, hay otros que no has jugado. Creo que también te compraste uno de Castlevania y que no lo has acabado. Si yo ahorita me levantara y me pusiera yo a ver todos los videojuegos que tiene en ese librero, me puedes decir, no lo ha acabado, ya lo acabó, sí, no lo ha acabado, ni siquiera lo he empezado. Exactamente, porque de verdad, o sea, llega, los compra a lo mejor y los juega 2, 3 horas, 5 horas en diversos días y no los vuelve a jugar. Bueno, pero no, pues no tengo excusa. La verdad es que necesito centrarme. Precisamente por eso no me quise comprar el Ghost of Tsushima, porque sabía que probablemente lo iba a terminar. Pero otro asunto, yo creo que eso lo podríamos tratar después, o no sé, porque bueno, a ver, beneficio de comprar un videojuego es que tienes la cama para ti solita. Porque cuando yo jugaba The Last of Us, señores y señores, eran desde las 10 de la noche que yo llegaba hasta las 4 de la mañana, muchas veces yo jugando, y cuando yo llegaba tenía que empujar a la señora un poquito al lado porque, bueno, o sea, extendida en toda la cama, yo era mi penitencia, tenía que agarrar y enrollarme básicamente en una esquinita para no poder molestar a la señora, porque ya estaba totalmente extendida. Pero las jornadas largas se dan en nosotros los gamers. Creo que a mí me han afectado porque últimamente ya me cuesta mucho trabajo dormirme a las 12. Por lo regular siempre me vengo durmiendo ya a las 3 de la mañana. Y ya hay veces que me viene afectando. Mi esposa me dice, Azu, con las ojeras que tienes. Y yo, Azu, mecha, sí, porque tengo unas ojerotas. Pero pues para todo, ¿no? Yo creo que al final del día debe de haber también pues debemos de medirnos, debemos de
de encontrar un balance, ¿no? Yo hay muchas veces que, por ejemplo, me la pasaré jugando a lo mejor cuando un juego me llena demasiado, me llama tanto la atención, sí me paso muchas horas, 6, 7, inclusive hasta 8 horas seguidas. Pero también llega un momento en el que hay veces que pasan 1 o 2 semanas y no juego, no se me mete el andar en la consola. Y yo creo que pues debemos Por ejemplo, hace rato creo que te descargaste un demo de Avengers. Ajá, está descargando, de hecho. Bueno, se está descargando, que yo creo que lo vas a jugar como en un mes, o a lo mejor no lo vas a jugar. Ahí sí lo tengo que jugar ya, porque ese juego a mí me llama mucho la atención, porque bueno, a mi esposa y a mí, creo que en eso sí llegamos, a los dos nos gustan las películas de los Vengadores. Sí. Algo que hizo Marvel, y eso lo podemos tratar después, fue yo creo que unificar nuestros gustos, porque yo soy lector de cómics, a mí me gustan mucho los cómics. Mi esposa por el otro lado es lectora de libros, pero algo que nos unificó en cuanto a lo mejor los gustos fue las películas de Marvel. Creo que eso sirvió para que si tu esposa no era muy geek o tu novia no era muy geek, al momento de ver a Chris Evans dijeran: el trasero de América está muy bueno. Capitán América, y entonces ¿cuándo va a salir la próxima película de Capitán América? Y tú hablando de Capitán América, aquí hay un cómic, lo puedes leer. No, yo quiero ver la película, ¿no? Pero bueno, la verdad es que son experiencias que se dan, que nos parecen divertidas, que son parte de nuestra vida, pero yo sí creo, como jugador, videojugador, sí creo que debemos de encontrar siempre un espacio, debemos de encontrar una balanza. No podemos hacer de los videojuegos el centro de nuestra vida. Al final el centro siempre tiene que ser nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos. Tú no puedes, y está mal que tú dejes de lado a lo mejor a la esposa, ¿no? Que a lo mejor quiere ir a comer y entonces uno tiene que dejar el control a un lado y decir: ¿sabes qué? Pues sí, vamos a comer, o vamos a pasear, o vamos a hacer esto, ¿no? O en el momento en el que tú te quieres dar tus gustos y te dicen: ¿sabes qué? Yo creo que ahorita no se puede. Uno también tiene que ser pues inteligente, ¿no? Porque si no, a veces uno se mete en más problemas y el videojuego termina ya no siendo divertido, sino toda una carga, ¿no? En el sentido en el que te compras algo que es muy caro y después andas sufriendo porque lo tienes que pagar. Entonces sí debe de haber una balance, y yo creo que si no diera yo a lo mejor esa balanza, pues mi esposa tendría algo negativo en contra también de los videojuegos, a lo mejor algo totalmente positivo, ¿no? Al final del día los videojuegos son un pasatiempo, es un pasatiempo, es algo muy padre, muy bonito, y tanto es así, y yo tanto es un pasatiempo padre, tanto es un pasatiempo bonito, que no me compré Ghost of Tsushima, pero sí, con el aval de mi esposa, acabamos de pedir, y lo vamos a poner en nuestras redes sociales, la Pandora Box. ¿Qué es la Pandora Box? A ver, cuéntales, ¿qué es la Pandora Box? La Pandora Box es, en mis palabras, y por lo que yo entiendo, es como un arcade, pero que puedes conectar a tu televisión, a tu computadora o a algún monitor. Esta semana, creo que fue el miércoles, el jueves, me manda una imagen, un video de TikTok donde la estaban resumiendo, y yo cuando la vi dije: está padre. ¿Por qué? Pues porque hagan de cuenta que son esas maquinitas que había en la tienda cuando uno iba a comprar las tortillas. Y trae, aunque nunca lo jugué, a mí siempre me gustó mucho Street Fighter, aunque nada más lo veía yo, pero me gustaba.
Y le dije, pues sí me animaría a jugarlo, ¿no? Entonces, dice él que se quedó con cara así como de what, porque cuando le dije que sí, que estaría bien comprarla y pues la pidió el día 14 a las 12, creo que 12:30 de la noche, me dijo, hay un nuevo corte en la tarjeta, tenemos que pedirla. Entonces fue lo que pidió ese día. Llega creo que esta semana, ya estaremos jugando en esta semana o el siguiente fin de semana y ya les contaremos qué tal está, cuál es mi punto de vista o mi impresión sobre esa pues arcade que le llaman. Es un tablero de maquinitas. Ajá, para los que yo creo que a lo mejor les es un poquito difícil de imaginar, pero es un tablero de maquinitas con su joystick y sus 6 botones, y trae 2500 y piquito de juegos. Todos los juegos de Arcadias, Metal Slug, Street Fighter, The King of Fighters y los juegos de Arcadias que tanta felicidad nos hicieron a nosotros cuando éramos chiquillos y que de alguna u otra manera tuvimos contacto. Si no jugábamos, por lo menos los vimos cuando entrábamos a la farmacia, ¿no? Y veíamos ahí a alguien, a unos niños jugando. ¿Y qué estarán jugando estos niñitos? Bueno, pues todos estos juegos de Arcadia fueron recopilados en esta pequeña caja y que le pusieron, yo creo que de manera muy bien, a la caja de Pandora. Vamos a abrirla y vamos a ver qué se desata, con todo esto, pero eso es lo bueno, ¿no? Cuando cuando tú distribuyes tu tiempo, ¿no? Te puedes dar este tipo de cosas y puedes disfrutarlo también con tus seres queridos, ¿no? Porque también se trata de eso. Fíjate que te voy a decir una cosa. Nintendo es así. Nintendo es una marca que ha desarrollado su marca alrededor de lo familiar. Y precisamente por eso tenemos un Mario Kart, un F0, por eso tenemos muchos juegos que son para jugar en 4, ¿no? Y mis mejores momentos cuando yo era muy chavo los recuerdo mucho con el Nintendo 64, porque era la primera consola que incluía 4 para conectar a 4 jugadores al mismo tiempo y los juegos en la casa, o cuando nos íbamos a rentar las consolas. Son momentos inolvidables y son algo familiar. Entonces yo creo que de los videojuegos podemos hacer algo familiar. No tiene que ser nada más el gusto de uno solo, ¿no? Y por el otro lado, pues yo creo que siempre respetar el gusto también de los demás, ¿no? O no sé, ¿te gustaría aportar algo? Pues tocando el tema de lo que dijiste hace rato, yo creo que es ponerse del otro lado, ¿no? O sea, a ti te gustan los videojuegos, yo no soy fan de los videojuegos, pero creo que ambos de ahí sacamos algo bueno, porque cuando tú estás jugando, o yo me dedico a leer un libro, me dedico a ver una serie, a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor no lo hago porque, o en su momento no lo llego a hacer porque hay series que vemos juntos, películas que vemos juntos, o nos ponemos a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Pero es darle el espacio a la otra persona, ¿no? O sea, si a ti te gusta sentarte 2-3 horas a jugar el videojuego, pues hazlo, ¿no? Yo tengo mis propios hobbies, yo tengo mis propios pasatiempos y aprovecho ese tiempo en el que tú estás ahí, yo le digo, estás ahí metido y yo me pongo a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Simple y sencillamente es un tiempo para mí, ¿no? Lo veo así, es un tiempo para ti jugando, es un tiempo para mí en el cual yo lo invierto de la manera en como yo lo quiero, ¿no? O en ese momento digo a lo mejor, ay, pues se me antoja, no sé, acostarme, ver una película y mientras él está jugando, pues yo aquí plácidamente la puedo ver y a lo mejor no es tanto porque no te guste, ¿no? Sino porque a veces disfrutas estar viendo una serie o una película en tu cama, relajado, mientras ves que otra persona también está haciendo algo que es de su agrado. Bueno, pues entonces los
videojuegos son buenos y como todo, siempre cuando hay en su medida, ¿no? O sea, en su respectiva medida, ¿no? O sea, yo creo que el ejercicio, bueno, o sea, cualquier hobby que ustedes tengan, siempre que no les aparte de los demás, ¿no? Inclusive hay un trastorno que es un trastorno de los videojuegos, hablado, dicho por la OMS, en donde si tú eres un videojugador que estás dejando de lado a tu familia, que faltas al trabajo, que no comes o que estás dejando de lado cuestiones muy esenciales, entonces sí tienes un problema. Y los videojuegos pues no son para eso, los videojuegos son para divertirse, no son para generarte problema. Y al final del día yo creo que puede pasar como todo, como con cualquier actividad que tú tengas. Si esa actividad es tu centro y dejas de lado todo lo demás, pues evidentemente se convierte en un problema. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta charla. Veremos si hacemos una parte 2, porque creo que todavía hay muchas cosas que contar, porque los videojuegos son una parte muy importante en esta casa. En esta casa estamos rodeados de videojuegos, pero simplemente invitarles a que nos sigan escuchando, a que nos busquen en Spotify como La Bella y el Nerd, que nos busquen ahora en nuestras redes sociales, de La Bella y el Nerd en Instagram. Ahí vamos a estar subiendo pequeñas fotos de lo que hablamos, pequeñas cuestiones que esperemos si sean de su agrado. También a mí síganme, me pueden buscar en Un Gamer Opina. Ahí hablo de cuestiones sobre los videojuegos, pero desde otro punto de vista, a veces desde un punto de vista un poquito pues más serio. Pues hasta aquí la dejamos este día. Esperemos y si nos están conociendo por esto, pues ya tenemos otro episodio anterior ahí, que es La Bella y el Coleccionista Gastelón. Le invitamos a verlo, a escucharlo de la misma manera. Búsquenos en nuestras redes sociales. ¿Y algo más que quieras añadir? ¿Algo más que quieras reprochar? No, sigo haciendo mi lista para los siguientes podcasts. Muy bien, pues así nos las vamos a llevar. Nos gusta mucho hablar por este medio. Esperemos y tener contacto con ustedes. Y pues hasta luego. Buena noche, buenos días, dependiendo del horario en el que nos escuchen. Bye. Bye. Por el día de hoy ha sido todo. Pero no se te olvide escucharnos cada semana. ¿Ya tiraste la basura? Ya voy. Con otro capítulo de La Bella y el Nerd.